En este sábado compartimos un pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: Voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado, y dijo a los que lo seguían: En verdad les digo, que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: Vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama, con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el Evangelio es bastante rico en enseñanzas para nuestra vida espiritual. Vamos en un primer momento a centrarnos en la figura del centurión romano, ya que el Evangelio de hoy nos dice que el Señor quedó admirado por la fe del centurión. Es más, el Señor dice estas palabras en el Evangelio a todos los que lo seguían: Les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe como el centurión romano. Observemos al centurión romano y descubramos en él actitudes que nosotros necesitamos en nuestra vida de fe, muy especialmente en nuestra vida de oración. En primer lugar, fijémonos que el centurión romano está intercediendo por su criado, que está enfermo. Él no está pidiendo nada para él, sino que está pidiendo la sanación para su criado. Fijémonos por qué la oración de intercesión es tan importante. Porque cuando oramos por una persona, estamos intercediendo por ella. De pronto esa persona, por alguna circunstancia, no lo puede hacer con sus propios labios o todavía no tiene la disposición para hacerlo. Pero en ese momento nosotros somos instrumentos de intercesión por esa persona. Yo te pregunto, ¿tú por quién oras? ¿Tú por quién intercedes? Piensa en todas esas personas que necesitan de tu oración, de tu intercesión ante Dios. Otra actitud presente en el centurión romano es una persona muy humilde. Mire lo que dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Esas palabras de humildad quedan inmortalizadas en la Eucaristía. Cuando el sacerdote en cada Eucaristía las repite: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. En esa actitud del centurión hay humildad. Él reconoce su indignidad y por eso dice ante el Señor: no soy digno de que entres en mi casa. Y la confianza del centurión romano, la fe que elogia Jesús en el Evangelio de hoy: solamente dilo de palabra y mi criado quedará sano.
confianza total en el poder de la palabra, en el poder de Jesús, que también lo decimos en la Eucaristía. Una palabra tuya bastará para sanarme. Actitud de humildad, actitud de intercesión, actitud de confianza en el Señor. Y también fijemos la mirada en la suegra de Pedro, que también es sanada en el Evangelio de hoy. Nos dice el Evangelio que el Señor le toca la mano y se le pasó la fiebre. ¿Qué hace la suegra de Pedro cuando se le pasa la fiebre? El Evangelio nos dice, ella se puso a servirle. Hermanos, cuando nosotros en la vida hemos recibido tantos dones, tantas bendiciones del Señor, incluso sanaciones, nosotros tenemos que dedicarnos a servir a Dios, a ponernos a su servicio. Porque también de alguna manera el servicio es un agradecimiento al Señor por todas las obras buenas, por todas las bendiciones, por todas las bondades que hemos recibido de Él generosamente en nuestra vida. Qué tan importante en nuestro servicio reconocer cuánto nos ama Dios y mostrar sobre todo el agradecimiento con Dios por todas las buenas obras que Él ha realizado en nuestra vida. Y como parte final de esta reflexión del Evangelio, meditemos, hermanos, en el poder que tiene la palabra del Señor. Miren que el Señor lo dice de palabra y ocurren las cosas. No solamente con el criado del centurión romano, lo vemos también en otros milagros que hace el Señor. Hoy en el Evangelio también se nos dice que le llevaban endemoniados, le llevaban enfermos y Él los sanaba con su palabra, porque su palabra es poderosa. Su palabra tiene mucho poder. Miren que el Señor no manda hacer cosas extrañas. Él lo dice y se hacen las cosas, porque su palabra es viva, porque su palabra es eficaz y porque su palabra tiene poder para transformar. Hermanos y hermanas, yo los invito para que en este día estemos muy unidos en oración y pidamos al Señor que esa fe del centurión, sea también la fe de cada uno de nosotros, que sea una fe llena de humildad, una fe llena de confianza y una fe que también interceda por quienes lo necesitan. Que el Señor te bendiga en este día abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.